tenemos lo que se llama inspección, palpación, percusión y auscultación. En oftalmología viene siendo algo similar, en el cual debemos llevar un orden. Empezamos por la agudeza visual, capacidad visual, queratometría, refracción. A lo mejor son términos nuevos para todos ustedes, pero los vamos a ir viendo uno a uno. Cuando llega un paciente del servicio de oftalmología, independientemente de los signos vitales que ahora debemos de reportar en cada uno de ellos, debemos de anotar nosotros las diferentes exploraciones que debemos de tener. Cuando hablamos de agudeza visual, hablamos de que el paciente nos habla de un síntoma, es que veo borroso, es que veo mal, no veo un círculo en mi vista, veo una luz, o sea, es un síntoma que nos está mencionando el paciente. Para eso tenemos que explorar y ahorita vamos a ver el método que se realiza. Tenemos en el mismo orden, y todos ustedes van a hacer una historia clínica con todos estos elementos, la lensometría. La lensometría, pues vamos a ver que se trata de tomar el registro de los lentes que el paciente lleva. La queratometría, buscar la curvatura de la córnea, qué tipo de curvatura tiene, qué problema tiene a nivel corneal. La refracción es hacer un nuevo estudio de graduación de lentes. La prueba de Andrews, la cartilla con la que el paciente podemos explorar la agudeza visual en la región macular y la calidad de la misma en los 10 grados centrales de la mácula. Los anexos y las órbitas, vemos las cejas, las pestañas, los párpados, los bordes de los párpados, etc. La órbita, las características de la misma, la exoftalmometría o la proyección de los globos oculares o proyectados hacia afuera, la exploración de las vías lagrimales, tanto de secreción como de excreción, y el estudio del segmento anterior del ojo a través de la biomicroscopía, que es un estudio que se hace con un microscopio y podemos identificar diferentes partes del ojo con exactitud. También tenemos el tiempo de ruptura lagrimal, que es el BUT, debe tardar un promedio de 10 segundos. Acuérdense que es una película la lágrima, no es nada más agüita, ¿sí? Está conformada por 3 capas y esta lágrima se encarga de mantener hidratada, humectada la superficie corneal para eliminar todas sus aberraciones que se pudieran generar en ella. Tenemos la toma de la presión, tonometría, presión intraocular, la gonioscopía, el estudio del ángulo iridocorneal, hemos visto la importancia de cada uno de ellos, a través del ángulo de filtración que se encuentra entre la córnea y el iris. En ella podemos observar el trabéculo, el canal de Slen, bueno, el trabéculo que es la parte más externa, sus 3 divisiones que tiene, y la unión con el canal de Slen, y de ahí a través de los túbulos conectores y hacia las venas epiesclerales. Es la salida del humor acuoso. Tenemos los movimientos oculares, el sistema oculomotor, neurooftalmológico, la exploración de las pupilas, del fondo de ojo, de la papila, y por último el estudio de fondo de ojo. Este es el orden que normalmente debemos de llevar en una exploración. Entonces, si ustedes ven en un estudio, en un reporte, van a encontrar por lo menos algunos datos importantes de este tipo de exploración. Tenemos otros estudios. Cuando, por ejemplo, tenemos que un paciente debemos de calcular un lente intraocular para operarlo de una cirugía de catarata, tenemos que hacer el ultrasonido modo A. En caso de que no podamos ver el fondo de ojo por una catarata o por alguna hemorragia,
Entonces se solicita el ultrasonido modo B, en el cual nos va a explorar cada una de las estructuras que se encuentran en el polo posterior, en el ecuador, en el vítreo, todo lo que sería el globo ocular. Existe también los estudios que son las campimetrías computarizadas para saber el campo visual. Acuérdense que tenemos una visión central y una visión periférica. La visión periférica se explora y la visión central se explora a través del campo visual. Existen lo que se llama topografía corneal, que son los mapas de elevación del sistema Orbscan. Esto nos habla de la superficie de la córnea. Acuérdense que la córnea es una lente convexo a esférico y cóncavo en su parte interna. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de topografía corneal, es como hacer un mapeo de la superficie de la córnea, en las cuales vamos a encontrar elevaciones y depresiones que pudiera tener como defectos esa córnea. Existe también desde hace muchos años la fluorangiografía retiniana, que es una exploración invasiva en el cual se va a administrar por vía intravenosa fluoresceína. Esta fluoresceína tiene un tiempo de desplazamiento del brazo a la retina y en la retina vamos a poder observar la calidad de los vasos. Si vemos que la retina tiene un problema, un padecimiento nuestro paciente, una retinopatía diabética, una hipertensión arterial, tenemos degeneración macular relacionada con la edad o alguna de las muchas enfermedades que vamos a mencionar o que vamos a conocer más adelante, a través de ella podemos identificar cómo se encuentra la superficie de la retina, la calidad de los vasos, la fuga de ellos, etcétera, presencia de edema, y podemos identificar que haya lesiones a nivel de la superficie o patología a nivel de la superficie. Tenemos también otros estudios complementarios que se llama tomografía de coherencia óptica. Esto vino desde 1995, ¿verdad? Es un estudio no invasivo que se realiza teniendo como requisito que los medios del globo ocular, tanto el cristalino como el vítreo, sean transparentes, ¿sí? Para poder obtener imágenes del polo posterior de la retina. Esto se hace a través de luz infrarroja por escaneo y se puede penetrar tanto en el vítreo como en los tejidos sensibles translúcidos los cortes que se pueden tener con precisión. Esto nos ayuda a ver las imágenes, ver la patología, por ejemplo, podemos obtener mediciones, podemos obtener imágenes en las cuales la retina se encuentra engrosada por edema, por ejemplo, macular, por ejemplo, por retinopatía diabética. Entonces, podemos identificar el grosor. Con esto estamos estableciendo un diagnóstico, tenemos la posibilidad de planear un tratamiento y vigilar la respuesta de la evolución del tratamiento que hemos instalado y tener un pronóstico a través del tiempo. En ella podemos observar cicatrices, podemos observar la mejoría de la evolución del cuadro con el tratamiento que se ha aplicado. ¿En qué padecimiento se puede observar esto? Podemos ver en la degeneración macular relacionada con la edad, en pacientes que han tenido un agujero macular, tanto idiopático como traccional vitreoretiniano. Podemos identificar edema de la mácula, que está engrosada, normalmente podemos encontrarla en 250 en promedio micras, y podemos ver también que ese edema macular rebasa las 500, las 300 o las 400 micras. Se identifica en su superficie membranas epirretinianas, membranas membranas neovasculares ocultas, pliegues maculares,
la retinopatía diabética, coroidopatía serosa central, como se ve un desprendimiento seroso de la retina, y el análisis de la capa de fibras nerviosas a nivel del nervio óptico, en donde se identifica las lesiones que ocasiona el glaucoma, y podemos con esto adelantarnos tal vez a iniciar un tipo de tratamiento. La paquimetría, bueno, es otro de los estudios que también que se hacen. Mide el espesor de la córnea central, tanto central como periférica. Esto se puede hacer de dos formas. Una de ellas es el ultrasonido y el otro por una biometría óptica de no contacto, ¿verdad? Por medio de luz. Y también esto se indica para conocer algunas alteraciones de la superficie de la córnea, por ejemplo, astigmatismos irregulares, una planeación de una cirugía refractiva. La podemos utilizar para saber o conocer el grosor de la córnea, para la toma de la presión intraocular y así conocer si realmente el glaucoma depende de la presión que se tome. Si es una córnea delgada, va a ser una córnea que nos está dando falsos positivos, nos está dando menos presión, o una córnea gruesa, al momento de tomar la presión, nos puede dar también falsos positivos, en el cual aumenta la resistencia para ese tipo de presión que más adelante veremos. Tenemos también la microscopía especular. O sea, como hemos visto en anatomía, ¿verdad? La córnea es un órgano en el cual es un lente biológico en el cual mantiene su transparencia por el endotelio de la córnea. Este estudio está dirigido a la capa más profunda de la córnea, que es la monocapa de células hexagonales. Esta córnea mantiene su transparencia, este lente mantiene su transparencia por medio de una presión hidrostática, de un bombeo metabólico endotelial, que es ejercido principalmente por el endotelio, las capas del endotelio. Si se pierden capas del endotelio de la córnea, seguramente la córnea perderá su transparencia y se puede opacar. Entonces, es fundamental en algunas ocasiones conocer la córnea, su estado endotelial, antes de ser sometido un paciente a cirugía de catarata. Hemos visto que en promedio el recuento endotelial oscila entre 2.500 en una persona adulta. Esto nos va a permitir evaluar la cantidad, la calidad, el tamaño y la forma de las células endoteliales. Por ejemplo, en algunas enfermedades como distrofias, descompensaciones ocasionadas por cirugías o procesos pre- y postoperatorios en cuanto a pronóstico, en situaciones degenerativas también. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta ahorita? No, doctor. ¿Me escuchan bien? ¿Me Sí. escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, Doc, se escucha bien. Bueno, continuamos, ¿no? Empezamos. La agudeza visual. Todo paciente que llega al consultorio de oftalmología, generalmente tomamos una agudeza visual como un signo vital, como si fuera la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. En este caso, en oftalmología, nuestro signo vital es la agudeza visual. Tenemos que saber con qué visión llega ese paciente a nuestro consultorio, ¿verdad? ¿Y cómo se define la agudeza visual? Pues es una interpretación numérica del ángulo, la forma y el tamaño de una imagen, que pueden ser letras, pueden ser figuras geométricas, números, etc. Después viene lo que se llama la capacidad visual. Se entiende que capacidad visual es la máxima o la mejor agudeza visual encontrada en el paciente con su mejor refracción o con sus lentes que lleva. Si mi paciente lleva lentes,
Primero le tomo la agudeza visual sin lentes y después con sus lentes. Quiero saber qué diferencia hay, cómo ve sin lentes y cómo ve con sus lentes. Por último, dentro de la agudeza visual, si tenemos algún problema en el que el paciente no alcanza a ver más que la letra grande, la 20-400 o 20-200, entonces utilizamos lo que se llama el agujero estenopeico, que es un oclusor, es como una cuchara, es un oclusor, en el cual tiene un orificio de 1 a 1.5 milímetros en el centro, y este oclusor nos va a permitir tres cosas. Aumenta la profundidad de foco. Si yo tengo una miopía o una hipermetropía, un astigmatismo y no alcanzo a ver más que la letra de 20-400, con el estenopeico puedo llegar a ver todas las letras a través de ese pequeño agujero porque me aumenta mi profundidad de enfoque. También me va a disminuir todas las aberraciones o los defectos ametrópicos como son la miopía, el astigmatismo. Y por último, toda la iluminación que se encuentra en el medio ambiente la disminuye y se enfoca más nítidamente en la mácula del ojo. ¿Cómo voy a reportar mi agudeza visual? Aquí está el ejemplo. Agudeza visual, ojo derecho. A un lado, a la derecha, ven la cartilla de Snellen, la letra E, que debe de verse a 3 metros en esta cartilla, tiene un valor de 20/200. 20 significa la distancia a la que estoy explorando a mi paciente. Vean que no varía. 20, 20, 20, 20. 20 en el sistema inglés son 6 pies. Perdón, 20 pies, que se traduce en 6 metros. Mi paciente, cuando lo reviso, con ese valor, me están indicando que esa agudeza visual se tomó a 6 metros en promedio. Entonces, si no se mueve de mi paciente del sillón donde se encuentra, estamos hablando de 20 pies. ¿Por qué 20 pies? ¿Quién me lo puede decir? ¿No? Bueno, acuérdense que habíamos visto que la acomodación se neutraliza a 6 metros de distancia. ¿Sí? Por más esfuerzo que hagas, a 6 metros ya la acomodación prácticamente está neutralizada. Por eso es de que se elige a esa distancia. Y el número 200 es la distancia del tamaño de la letra a la que se puede ver nítidamente. Como ustedes ven, estas letras están conformadas con espacios claros y oscuros y tienen la misma distancia entre uno y otro, y eso se establece en razón de 1 minuto. Si ustedes cuentan los espacios tanto blancos como negros, esta letra está conformada en un espacio de 5 minutos. Un espacio negro, un espacio claro, un espacio negro, un espacio claro, un espacio negro. Cada una de ellas equivale a 1 minuto. ¿Cuántos espacios fueron? 1, 2, 3, 4, 5. Y si la vemos en el sentido vertical, también va a ser el mismo promedio. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la letra de la cartilla de Snellen está conformada en un espacio de 5 minutos. Más adelante veremos de qué se trata esto. Por ejemplo, aquí estamos reportando, siempre vamos a reportar o a explorar primero el ojo derecho, 20, 20, la distancia a la que se encuentra sentado mi paciente, la distancia a la que estoy explorando esa visión. Me reporta la primera visión que mi paciente únicamente está viendo sin lentes, la primera letra, que es la E, 20-200. Cuando le pongo sus lentes, capacidad visual, me está viendo de la misma distancia a 20-60. ¿Sí? Aquí está 20-50, el equivalente a 20-50 es 20-60. Pero si le pongo el estenopeico, me mejora a 20/30. Quiere decir que mi paciente de 20-50 o de 20-60 mejoró todavía 2 o 3 líneas y se va hasta 20-30. Mientras que en el otro ojo, el ojo izquierdo, tenemos
20, que es la distancia, que es el numerador, la distancia en donde se encuentra explorado el paciente, y 60 es el número de la letra que estamos viendo. Vendría siendo el equivalente a entre 70 y 50 o entre 50 y 40, 20, 60. Con sus lentes, la capacidad visual con sus lentes es mejora de 20-60 a 20-40 y con el estenopeico se puede ir hasta 20/20. ¿Qué significa esto? ¿Qué me indica esto a mí, esta exploración? Bueno, pues de que mi paciente únicamente, al parecer, necesita únicamente el cambio de su graduación o actualización de sus lentes. Aquí abajo vemos, ¿verdad?, que la prescripción de una receta de graduación de lentes en el ojo derecho, primero es la esfera -4 o +1. Aquí está el ojo derecho y luego el ojo izquierdo. Siempre vamos a empezar con el ojo derecho. -4. Cuando me indica este valor -4 y va adelante de un signo igual, o atrás, sí, adelante de un signo igual, el signo igual significa que va combinado con otro valor. Entonces, tengo ojo derecho -4 combinado con -2 por 0 grados. ¿Qué me está indicando aquí? Que la esfera de la miopía de mi paciente o la esfera de la hipermetropía abajo de mi paciente +1 está combinado con un astigmatismo de -2 por 0 grados o -0,50 por 180 grados. Cuando encuentren un por, quiere decir que se trata de un valor de astigmatismo o de un valor de cilindro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cilindro va dirigida a su graduación en una sola dirección. En este caso, -2 por 0 grados, si se acuerdan de la regla, tenemos que 0 grados es a nivel horizontal y 180 grados es lo mismo. 0 a 180 grados es lo mismo, está en el mismo valor. Lo mismo sería que 90 grados, 45 grados, 35 grados, 25 grados. En cualquier dirección puede ir un eje. Aquí vemos la cartilla de Snellen. A las letras de la cartilla de Snellen se denominan optotipos. Cada letra es un optotipo porque está diseñado en un espacio de 5 minutos. Ya cuando hablamos en oftalmología, cuando hablamos de poder de un lente, en este caso de la córnea o del cristalino, pues hablamos de que se trata de dioptrías. ¿Qué es una dioptría? Bueno, es la unidad de poder de un lente, simple y sencillamente. Si ustedes tienen una lupa, se miden dioptrías. Van a encontrar que tienen 6 dioptrías, 4 dioptrías del poder del lente de la lupa. Entre más dioptrías tenga, mayor poder. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de qué poder tiene la córnea, vamos a decir que tiene de 42 a 43 dioptrías. ¿Qué poder tiene el cristalino? Que es un lente biológico, pues tiene un promedio de 17 dioptrías, etcétera. Cuando llega mi paciente, ya le di la agudeza visual, la capacidad visual, el estenopeico, y lo que sigue viene siendo lo que sería la lensometría. La lensometría. ¿Qué es la lensometría? Pues es la medición del poder del dióptrico de un lente, ¿sí? El poder que tiene un lente. Si le pido a mi paciente que me preste sus lentes para saber qué graduación tiene, lo pongo en el lensómetro y obtengo la medición. Este me va a dar la medición en dioptrías, también en poder prismático y el eje a la cual se encuentra dirigida el astigmatismo en caso de que lo tenga. ¿Qué tipos de lentes se encuentran en el medio para corregir o para manejar la visión? Bueno, tenemos lo que se llaman lentes esféricos,
Estos pueden ser positivos o negativos. Y tenemos también las lentes cilíndricas, que también son positivas o negativas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los lentes esféricos tienen el mismo poder de refracción en todos sus meridianos. Entiendo que el lente es redondo y si lo veo a través del, o lo giro o lo toco en las orillas, el mismo poder lo voy a encontrar en todos sus meridianos. Mientras que las lentes cilíndricas no. Estas van a tener un poder más en una parte y menos poder en otra área. Entonces quiere decir que el lente no es igual en todas sus su superficie. También tenemos lo que se llama la queratometría. Este se obtiene por medio de la medición. La queratometría se está refiriendo a la medición de la córnea. La mayoría de los aparatos que tenemos muchas veces en el consultorio se mide la córnea central, los 3 milímetros centrales de la córnea. ¿Sí? Se mide en dos meridianos, un meridiano vertical y un meridiano horizontal. Y la diferencia nos da lo que sería el astigmatismo. Tenemos que se mide a través del queratómetro. Tenemos el queratómetro manual, que es el Yaval, y el queratómetro autoqueratorefractómetro o también el Orscan. Sabemos que nuestro lente es un lente biológico que tiene un mayor poder refractivo del ojo. Nos da el poder en dioptrías y en grados de la córnea. Generalmente lo utilizamos en dioptrías. Después viene lo que se llama la refracción. ¿Qué es la refracción? Bueno, es la medición e interpretación de los cambios físicos y ópticos del ojo. ¿Con qué finalidad? Pues para mejorar la visión. Si ustedes van a una óptica o van con el oftalmólogo, con el optometrista, pues van a que les tomen una medición. ¿Para qué? Para mejorar la visión. ¿Y cómo la van a mejorar? Usando o corrigiendo lentes o actualizando su graduación de sus lentes. Esta prueba, ¿cómo se realiza? Tiene dos tiempos. El primer tiempo es una parte objetiva, en la cual le pedimos al paciente que vea un circulito, una casita, un globo en el queratómetro. O le pedimos cuando estamos haciendo una esquiascopía que vea al fondo nada más, que no se mueva. Nosotros estamos intercambiando lentes y estamos tomando y calculando la medición aproximada de que este paciente va a tener en cuanto a su graduación. Esto se hace por computadora o en forma manual con un retinoscopio, como se ve aquí que lo está realizando. Tiene una distancia, cada distancia que se toma más o menos tiene una distancia de trabajo que se llama. Si yo lo tomo a 50 centímetros, tengo que sumarle a mi trabajo un +2, que se lo tengo que restar o sumar al valor del lente que lo estoy teniendo aquí. Esto es algo técnico, ¿verdad? Pero es la forma en que ustedes deben de saber que se hace. Esto, ya que se hizo en forma manual, muchas veces se van a encontrar examen por computadora, examen visual por computadora, examen por computadora, etcétera. Es un tecnicismo, ¿verdad? Que se utiliza pues como una estrategia, ¿verdad? Para la venta de lentes. Pero pues, en realidad lo que está haciendo la computadora es tomar de manera objetiva la primer parte de la graduación del lente. Si se manda tal y como está en la computadora, no va a ser exacto, es aproximado. ¿Sí? Lo mismo que sería la esquiascopía que se realiza en forma manual. ¿Cómo debe determinar? Bueno, debe de complementarse tanto la manual como la computadora, pasarse a un segundo plano, en el cual es una necesidad que el paciente coopere. Ahí sí le vamos a preguntar el paciente con qué lente ve mejor, si es con un lente positivo, si es negativo, y lo vamos ajustando hasta mejorar la mejor calidad óptica. También tenemos la prueba de Amsler. La prueba de Amsler no es otra cosa más que una cartilla cuadriculada con un punto en el centro. Puede ser de fondo negro y líneas claras, blancas, o puede ser un fondo claro y líneas
negras o azules. Esto le pedimos a nuestro paciente a 30 centímetros con sus lentes que vean el centro. Primero con un ojo, el ojo derecho, si usa lentes, que se ponga sus lentes, y a una distancia de lectura a 30 centímetros, le pedimos que fije el punto en el centro. Y le preguntamos si ve el punto en el centro, si mientras ve el punto en el centro se pueden ver los 4 lados de la cartilla, si mientras ve los 4 lados de la cartilla se ve alguna distorsión, borrón o cambio de color en la superficie. Ya que se terminó esta exploración, se pasa al otro ojo. ¿Qué puede afectar la porción macular? Aquí estamos explorando la visión central, en este caso la foviola, la fobia, la para y perifobia. Cualquier alteración que altere la barrera hematorretiniana, edema macular, defectos del epitelio pigmentario, procesos crónicos degenerativos como membranas neovasculares, procesos inflamatorios, etc. También podemos identificar los anexos y la órbita. Empezamos por las cejas, la parte superior, los párpados, si tiene exceso de piel, tenemos las pestañas, si los párpados están vencidos, caídos o están dirigidos hacia adentro, ¿sí? Puede tener una ectropión, un ectropión del punto lagrimal, una eversión del párpado por una parálisis facial. Podemos tener alteraciones en la dirección de las pestañas, una distiquiasis. Los bordes libres pueden tener infección a nivel de las pestañas. Los tarsos pueden tener folículos, papilas, secreción, etc. Los tarsos, acuérdense que es la parte interna del párpado. También se hace la medición por medio de exoftalmometría. Se utiliza una regla que es la de Hertel. Esta regla de Hertel tiene unos espejos en forma de ángulo y también tiene la regla, y pedimos al paciente, se coloca la parte de la porción interna sobre los bordes del hueso de la órbita, la parte externa, y medimos la proyección del globo ocular hacia la parte externa. Entonces, pues, estamos viendo aquí en este paciente que tiene una retracción palpebral, un infiltrado y edema palpebral con proyección del globo ocular hacia afuera, una proptosis o un exoftalmos. Acuérdense que el párpado superior debe de bajar 2 milímetros del borde sobre el limbo, y aquí estamos viendo que el limbo está totalmente descubierto y el párpado está retraído hacia la parte superior. Entonces, seguramente existe lo que se llama exoftalmos. Aquí debemos de cuidar a estos pacientes con lubricación y enviarlo con el endocrinólogo para ver qué tipo de tratamiento requiere, porque pudiera tener un proceso inflamatorio que requiere de tratamiento a base de antiinflamatorios de tipo esteroideo, como es la prednisona. El valor de la exoftalmometría no debe de exceder de los 20 milímetros de proyección. Si excede los 20 milímetros de proyección, entonces estamos ante la presencia de un exoftalmos. Tenemos las vías lagrimales. Acuérdense que hay un sistema de secreción que está conformada por la glándula principal, y tenemos las glándulas de Krause y las de Goldfield, que son las basales y se encuentran en los párpados. Pero también tenemos un sistema de excreción. Hay un punto lagrimal superior, un punto lagrimal inferior, en el tercio interno pegado hacia la nariz, donde se va a eliminar la lágrima. Esta lágrima sale a través de un bombeo por el párpado, por los puntos lagrimales superior e inferior. Por el inferior más o menos se elimina el 70% de la lágrima y en el superior un 30%. Este tiene un diámetro menor a 1 milímetro. Tiene un punto lagrimal superior, uno lagrimal inferior, un canalículo superior vertical y un canalículo inferior vertical.
un canalículo horizontal superior y uno horizontal inferior. Después viene el canalículo común. Vemos el saco lagrimal, el fondo del saco lagrimal y luego el cuerpo del saco lagrimal que desemboca por abajo del meato del cornete inferior, por ahí. Si alguien tiene gripe o si alguien llora, obviamente va a haber una rinorrea, ¿verdad? Por exceso de lágrima que está pasando de los ojos hacia la nariz. Muchas veces el paciente llega con un cuerpo extraño, con un epíforo o lagrimeo, y nos menciona que ya tiene hasta gripa. Es que ya tengo hasta gripa de que me molesta mi ojo. Pero realmente es un aumento en la producción de la lágrima como un mecanismo de defensa y está pasando directamente hacia la porción nasal. Tenemos la biomicroscopía. En oftalmología van a encontrar este tipo de accesorio. Este es un microscopio. Es un microscopio que se conoce comúnmente como lámpara de hendidura o biomicroscopía. Bueno, se conoce como lámpara de hendidura en sentido común porque la luz la podemos hacer tan delgada que parece una hendidura. Es una pequeña luz que atraviesa las estructuras y con ella podemos explorar los diferentes espesores y profundidades de cada una de la córnea y del cristalino. Aquí podemos ver en esta franja luminosa de la imagen que vemos a la derecha, la luz que emite el microscopio en forma de hendidura que pasa un espacio ópticamente vacío que sería la cámara anterior y después encontramos un lente el cual vamos observando todo su espesor y si nos vamos hacia el centro podemos identificar el núcleo embrionario, el núcleo fetal de cada uno de ellos, el núcleo infantil, el del adulto, la cápsula anterior, la cápsula posterior del cristalino y parte del vítreo anterior. También tenemos de que el ojo tiene una presión. Esta es independiente de la presión arterial, pero en algún momento dado puede correlacionarse una con otra, pero no depende exactamente que una sea necesariamente alta para que la otra también se encuentre alta. La presión intraocular es ejercida por líquidos, ¿verdad? En este caso es el humor acuoso. El humor vítreo está ahí, pero el que se está intercambiando y entrando y saliendo o entrando y eliminándose es el humor acuoso. Esta ejerce una presión sobre la superficie del ojo, dándole una presión que va a más o menos en promedio de 12 a 20 milímetros de mercurio. Existen diferentes tipos de toma o de registro de la presión ocular, una por aplanamiento con el tonómetro de Goldman, y esta se ejerce por una presión indirecta mediante el uso, ¿verdad?, que se coloca en el aparato que vimos, que es la lámpara de hendidura, y es el método más comúnmente utilizado. Existen otros tonómetros, el tonómetro que se utilizaba antes de este tonómetro es el tonómetro de Schott, que es una especie de una báscula que utilizaba pesos de 5.5, 7.5 y 10 gramos para la superficie del ojo. Este tonómetro todavía existe, se sigue utilizando, pero no tiene no es tan exacto, ¿verdad? En cuanto al tonómetro que estamos utilizando. Este tonómetro de Goldman tiene un defecto. Aquí lo podemos observar. Es un tonómetro de aplanamiento. ¿Por qué? Porque entra en contacto con el ojo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Preparar al paciente. En primer lugar, se tiene que anestesiar el ojo del paciente. En segundo lugar, debe de ir con un colorante que es la fluoresceína para teñir la lágrima y en el momento que se tome la presión ocular podamos identificarla de un color verde, dos medios círculos como se observan aquí en el color azul.
Cuando entramos en contacto con el ojo, el tonómetro debe estar desinfectado. Hay que estarlo desinfectando continuamente entre paciente y paciente. Aquí vemos que al entrar en contacto tiene dos círculos. ¿Por qué? Porque tiene un cono. Este cono tiene dos prismas, un prisma arriba y un prisma abajo. Están encontrados. En el momento en que entra en contacto sobre la superficie de 3 milímetros sobre la córnea, vamos a ver que en el momento en que se toca por la parte interna del medio círculo superior con el medio círculo inferior, en ese momento se registra la córnea y esta se da en milímetros de mercurio. El valor de la presión intraocular en el paciente va de 12 a 20 milímetros de mercurio. El tonómetro de Goldman está calibrado en promedio de 530 micras, 520 micras. Entonces, si yo tengo una córnea más gruesa o tengo una córnea más delgada, entonces ya no es tan exacto. ¿Por qué? Porque varía la resistencia para la toma de la presión. Por ejemplo, si tengo mi córnea delgada, en lugar de ser de 530 micras, la tengo de 500 micras, va a tener menos resistencia la córnea y me va a dar presiones más bajas. Mientras que si tengo una córnea más gruesa, por arriba de 560 micras de grosor la córnea, en el momento en que yo toco con el tonómetro la superficie de la córnea, va a haber más resistencia porque es más gruesa. Entonces me va a dar falsos positivos. Va a decir que mi presión puede ser mayor a la que debo de tener. Entonces, cuando se trata de esto, hay que hacer lo que se llama la paquimetría para ajustar con el grosor de la córnea los milímetros de mercurio que haya que sumarle a cada presión del tonómetro de Goldman o restarle a cada presión que se registre con el tonómetro de Goldman. Tenemos también lo que se llama la gonioscopía. La gonioscopía de Goldman también. Bueno, el Goldman es un lente que tiene 3 espejos y que tiene por la parte interna una porción cóncava donde se adosa sobre la superficie de la córnea. Aquí se utiliza lo que sería una inmersión. Se coloca un gel que es metilcelulosa para que elimine toda el aire que se encuentra entre el lente y la superficie de la córnea y podamos obtener una imagen estable y con mucha nitidez. A través de la gonioscopía o del lente de Goldman podemos ver las estructuras del ángulo iridocorneal. Si yo estoy con el lente en la parte inferior, estoy viendo en forma indirecta el ángulo iridocorneal superior. Si estoy viendo con mi lente el espejo del lado derecho, estoy viendo el lado contrario, del lado izquierdo. O sea, está la imagen encontrada. Aquí podemos observar que se trata de una cámara anterior lo suficientemente amplia. Veo la línea blanca de Schwall, el trabéculo que es una línea cafecita en el ángulo. Después viene el espolón escleral y luego la superficie de la raíz del iris. Es una cámara anterior amplia, grado 4. Aquí podemos identificar el ángulo iridocorneal. Tenemos la córnea, que es transparente, el ángulo iridocorneal, la superficie del iris, y en esa porción se identifica la línea blanca de Schwall, la malla trabecular, el espolón escleral y los procesos de la raíz del iris. Si encontramos estas 4 estructuras, es un ángulo abierto grado 4. Pero si nada más encuentro la línea blanca de Schwall, el trabéculo y la línea blanca de Schwall, el trabéculo y el espolón escleral, y no alcanzo a ver la raíz del iris, es un grado abierto, grado 3. Si veo nada más 2 estructuras, la línea blanca de Schwall y el trabéculo, vamos a ver que se trata de un grado 2. Si mientras hago la gonioscopía encuentro nada más la línea blanca de Schwall, es grado 1.
pero el grado 1 y 2 es ángulo estrecho. El grado 3 y 4 es ángulo abierto. Pero puede que ya no me encuentre ninguna estructura porque está muy estrecha la cámara anterior y puede ser que esté dando riesgo de un bloqueo o de un bloqueo angular agudo. Tenemos también el globo ocular que se mueve. Esto está dado por inervación de los músculos del tercero, cuarto, sexto par. El tercer par nos va a inervar el recto superior, recto inferior, recto medio, el oblicuo inferior, el elevador del párpado y el esfínter de la pupila. El cuarto par nos va a inervar única y exclusivamente el oblicuo superior, oblicuo mayor, y el sexto par nos va a inervar únicamente el recto externo o recto lateral. Si yo veo a un paciente que llega y lo primero que veo es que su ojo, uno de sus ojos está dirigido hacia adentro y me refiere que ve doble, que tiene diplopia, posiblemente se trate de un recto externo, o sea, sexto par. Si llega un paciente que trae el párpado semicaído o totalmente caído, elevo el párpado y me dice que ve doble y el ojo está dirigido hacia afuera, posiblemente se trate de una paresia o de una parálisis del tercer par. Y si veo a mi paciente que me refiere que ve doble, pero lo veo prácticamente normal, pero inclino su cabeza sobre su hombro del lado derecho y le pido que fije su mirada en un punto a la distancia y luego alterno ocluyendo un ojo y luego el otro, y veo que hay alguna diferencia entre ellos, porque uno desciende y el otro se eleva, posiblemente estemos ante la presencia de una parálisis del cuarto par, porque la maniobra de Bielchowski salió positiva. Entonces, la maniobra de Bielchowski para explorar el cuarto par, inclinamos la cabeza sobre el hombro en posición sentado y alternamos la exploración, ocluyendo un ojo y luego el otro, pidiéndole al paciente que vea en un solo punto, y en el momento que uno de los ojos desciende, es el ojo que está paralizado. Acuérdense que tenemos 6 músculos extrínsecos, 4 rectos y 2 oblicuos. Cuando se trata de que yo le explore un ojo a mi paciente tapando el otro, que vea para arriba, que vea para abajo, a la derecha, a la izquierda, estoy haciendo movimientos monoculares que se conocen como ducciones. Pero si le pido a mi paciente que con los 2 ojos descubiertos vea a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, estoy haciendo lo que se llaman versiones, ¿sí? Estoy explorando los 2 ojos. Esto nos permite evaluar el sistema craneal, el sistema ocular. Si ustedes trazan un signo de gato, vemos que existen 9 posiciones de la mirada. La porción de la mirada del centro es la posición primaria de la mirada, que ve al centro. Después le pedimos que vea hacia arriba, es supraversión, porque está con los 2 ojos abiertos viendo hacia arriba. Si pedimos que vea hacia abajo, es infraversión, está viendo con los 2 ojos hacia abajo. Si pedimos que vea a su izquierda, es levoversión, porque está viendo a la izquierda con los 2 ojos. Y si está viendo a la derecha, es dextroversión. Y ya se combinan las diferentes miradas. Supradextro, versión, supralevo, versión, infralevo, versión, infradextro, versión. Son las 9 posiciones de la mirada. Si tapo un ojo, va a ser a la derecha, destro, ducción, a la izquierda, levo, ducción, hacia arriba, supraducción, hacia abajo, infraducción, y así se combinan las siguientes. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, Doc, lo escuchamos bien. Ok. Sí, doctor. También tenemos lo que sería
la exploración neurooftalmológica. En la exploración neurooftalmológica podemos explorar las pupilas. Las pupilas deben de tener un diámetro de 2.5 milímetros en promedio, deben ser simétricas. Puede haber diferencia fisiológica entre una pupila y otra y sería una anisocoria. Esa anisocoria puede ser fisiológica o puede ser dada por diferentes factores. Puede ser uno de los factores, pudiera ser, por ejemplo, un trauma, una cirugía o alguna lesión neurológica ocasionada por la diferencia del diámetro de la pupila. Conocemos, ¿verdad?, de que hay 3 reflejos: el fotomotor, el consensual y el de acomodación. Hay uno que se llama el reflejo motor, el reflejo aferente, ¿sí? Esto lo vamos a dejar de tarea, el reflejo aferente. Y por último tenemos la oftalmoscopía, que es el estudio de fondo de ojo. Esa técnica la podemos utilizar con el oftalmoscopio. El oftalmoscopio nos va a permitir observar a través de la pupila, pues, lo que sería el estado de salud de los vasos, ¿verdad? Veríamos vasos, veríamos tejidos, veríamos nervios que se encuentran dentro de nuestro globo ocular. Existen 2 tipos de oftalmoscopía: la directa, que es con el oftalmoscopio, sencilla y se hace con un solo ojo, mientras que en el consultorio de oftalmología tenemos la exploración indirecta y esta se realiza con los 2 ojos. La diferencia, ¿verdad?, entre uno y otro es de que con el oftalmoscopio monocular la exploración es directa, pero no hay estereopsis. Aquí tenemos en la oftalmoscopía directa, no hay estereopsis, y con la indirecta sí hay estereopsis. Estereopsis quiere decir que podemos ver con los 2 ojos y demarcar el sentido de profundidad de ellos. Tenemos que con la directa, con el oftalmoscopio directo, únicamente si tomamos en cuenta la medición de la papila, tenemos un campo de exploración de 2 diámetros de disco, mientras que con la indirecta llegamos a observar hasta 8 diámetros de disco. Cuando queremos observar una lesión en forma íntegra, tenemos que hacerlo en forma panorámica y no en forma parcial. Entonces, eso nos da, ¿verdad?, una visión indirecta, una visión panorámica. La única de las desventajas, pero que tienes que acostumbrar, es de que cuando ves una visión panorámica con el indirecto, la ves como una imagen invertida, pero a su vez más pequeña. Y puedes observar distancias o en su parte interna del ojo más lejana alejado de lo posible que haya ahora cerrado. Mientras que cuando la oftalmoscopía directa vemos 2 diámetros de disco, no tenemos estereopsis, vemos una imagen real, pero tenemos la ventaja de aumentar 15 veces el tamaño de la estructura que estamos viendo. Y no limita con la dilación de la pupila y ver solamente al ecuador. Vemos aquí un paciente frente que estamos usando un oftalmoscopio directo, ojo derecho, mano derecha, ojo derecho. Si venimos ojo izquierdo, mano izquierda y ojo izquierdo. Siempre se va a explorar hacia el paciente. Mano derecha, ojo derecho y ojo derecho. Con ella podemos observar la papila, que puede ser ligeramente ovalada, redonda o oblicua. Podemos ver sus bordes, que deben ser limpios, que deben ser nítidos, ligeramente un poquito más borrosos de la corona. La corona
la papila del color naranja. La excavación se encuentra en el centro del 30%, podemos observar dentro de la papila una imagen un poco ligeramente más clara que el resto de la papila. La emergencia de los vasos van a dar por anterior, por el inferior, más anterior de la salida inferior, la vena más dura, ligeramente más gruesa, ligeramente más delgada, ligeramente más brillosa. Tenemos a dos dedos del disco, del lado temporal, la mácula. Y ahí vimos que tiene la aurora y el globial. La superficie de la retina es una superficie de color naranja. Debe de haber una superficie sin lesiones de las lesiones sin afectos en superficie. Podemos encontrar cicatrices, podemos ver procesos inflamatorios, exudados, hemorragias, puntiformes, inflama, exudados blandos, exudados duros, hemorragias densas, hemorragias preplanianas, etcétera. Se puede identificar también en el medio como presencia de inflamación, de edema, de planta de ureuritis o papilitis o papiledema, cualquiera de esos defectos de su superficie. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Nada, bien por el momento. Bien. Entonces, pues vamos a pasar lista. Vamos a ver, nos regresamos, no sé si ya encontrar obtener la opinión. Está muy bajo el sistema se entiende. Vamos viendo. Se entiende de la clase. Sí. Ok. Bueno, empezamos con Aurora Pérez. Presente. Pueden estar saliendo. Natania, Aurora. Presente, doctor. Bien, pueden estar saliendo. Marta Patricia. Fernanda Yáñez. Presente, doctor. Pues buen día. Julieta García. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Andrea Trujillo. Presente.